Hola mis niños, muy buenos días. Vamos a iniciar con nuestra clase de lengua materna de este día. Durante esta clase vamos a conocer qué es la voz activa. Pero antes de eso, y para poder entender mejor qué es la voz activa, es importante que recordemos las partes de una oración. Recordemos que las partes de la oración son dos, el sujeto y el predicado. El sujeto indica la persona, animal u objeto de quien se habla en la oración y también es quien realiza la acción o el verbo, mientras que el predicado indica y describe la acción que realiza el sujeto y en el predicado siempre va a haber un verbo. También es importante que recordemos que el verbo son las palabras que indican acciones que podemos realizar. Recordemos que los verbos en infinitivo son aquellos que terminan en ar, er, ir. Aquí es importante que nosotros prestemos mucha atención en el sujeto y en el verbo, ¿sale? Porque con estos dos vamos a poder identificar la voz activa. Muy bien. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos dos ejemplos de dos oraciones. La primera dice, Ana estudia español. Ok, aquí podemos ver que Ana es el sujeto porque es quien está realizando la acción. Y el predicado es que estudia español. Y la palabra estudia es el verbo. En la siguiente oración dice, el niño es creativo. El niño es el sujeto porque es quien está realizando la acción, mientras que el predicado es creativo. Y el verbo es, ¿sale? Aquí estas dos oraciones nos permiten identificar de una mejor manera las partes principales. Muy bien. En las notas periodísticas, que es los temas que hemos estado viendo en estas clases de lengua materna, se pueden narrar los hechos de dos formas, en voz activa y en voz pasiva. En esta clase, como ya les mencioné anteriormente, vamos a ver qué es la voz activa, ¿sale? Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es poner mucha atención. Muy bien. La voz activa es cuando el sujeto realiza y controla la acción o el verbo directamente y se le conoce como un sujeto agente. ¿Por qué sujeto agente? Porque se refiere a que es quien realiza directamente o va a controlar directamente el verbo. Por eso les decía que prestáramos más atención en el sujeto y en el verbo. Veamos algunos ejemplos muy sencillos para que podamos comprender mejor qué es la voz activa. Muy bien, primer ejemplo. Raúl come todos los días frutas y verduras. Para identificar si es mi voz activa, vamos a identificar el verbo. El verbo en este caso es come, ¿verdad? Este es mi verbo. Ahora, ¿quién come? ¿Quién es el que come todos los días frutas y verduras? Raúl, ¿verdad? Y Raúl, como es el que realiza directamente esa acción, es quien come todos los días frutas y verduras, es el sujeto agente. Y por eso esta oración está en voz activa. Veamos otro ejemplo. Los alumnos realizan sus actividades puntualmente. Identificamos primero nuestro verbo, que es realizan, ese es nuestro verbo, y ahora preguntamos, ¿quiénes son los que realizan sus actividades puntualmente? Los alumnos, ¿verdad? Por lo tanto, los alumnos es el sujeto agente porque son quienes realizan directamente esta acción, que en este caso es quienes realizan sus actividades puntualmente. Entonces, esta oración también está en voz activa. Veamos otros dos ejemplos más. Los bomberos controlaron el fuego en el bosque. Identificamos primero nuestro verbo, que es controlaron, y ahora preguntamos, ¿quiénes controlaron el fuego? Los bomberos. Por lo tanto, los bomberos es sujeto agente, porque ellos son los que directamente controlaron el fuego, ¿verdad? Muy bien. Otro ejemplo de voz activa. Último ejemplo. Sofía baña a su perro. Identificamos el verbo baña y ahora preguntamos, ¿quién baña a su perro? Sofía en este caso es el sujeto agente, ¿verdad? Porque Sofía es quien está bañando a su perro.
y así podemos identificar algunos ejemplos de voz activa. Lo único que tenemos que identificar es que el sujeto se encuentre como el principal agente quien realiza el verbo, ¿sale? En la siguiente clase que veamos qué es la voz pasiva, ahora sí vamos a poder identificar de una mejor manera cuál es la diferencia de una voz activa y de una voz pasiva. Muy bien. Después de ver este video, como actividades vas a escribir en tu libreta qué es la voz activa y los 4 ejemplos que se muestran. Y también, aparte, como actividad de cierre, me vas a escribir en tu libreta 5 oraciones en voz activa, ¿sale? Muy bien, mis niños, espero que este video les sirva para que podamos entender y conocer mejor qué es la voz activa, recordando que la voz activa y la voz pasiva son 2 características en que las notas periodísticas se pueden narrar. Pero recuerden que si tienen alguna duda, pregunten, ¿sale? Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.